decisión de crecer, vamos a poder crecer como las palmeras. ¿Quién quiere crecer así como una palmera? Muy bien. Dice, reserva un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Si se fijan en esta decisión, está muy claro lo que Dios nos pide hacer para un crecimiento. Y si nosotros seguimos estas instrucciones, vamos a llegar a tener ese crecimiento. Y en el paso 10 dice así: continuamos haciendo un inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. En la parte donde dice inmediatamente, recordé cuando trabajo con los niños y hay una regla que se llama la regla de la tía. Y en la regla de la tía es, la T quiere decir totalmente, la I inmediatamente y la A alegremente. Entonces es como, ¿cómo vamos a obedecer? Totalmente, inmediatamente, pero alegremente. Entonces en este paso es así, Señor, tenemos que admitirlo inmediatamente, pero también pues contentos, ¿no? Alegres. Era solo compartirles esa parte para este paso 10 que es muy importante. Segunda de Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pablo no está diciendo que no podemos estar firmes. Pablo lo que nos quiere decir aquí es que debemos de mantener una actitud humilde ante los demás y también una dependencia totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque la firmeza espiritual no va a depender de nuestras fuerzas, siempre va a depender de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios hacia nosotros. Y hay una frase que quiero que vamos a repetir todos. Es como una frase que nos va a recordar este versículo que acabamos de leer. Vas a decir conmigo: cuando confío en Dios, permanezco firme. A ver. Cuando confío solo en mí, puedo caer. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Tú estás sentado, pero cuando vamos a decir, cuando confío en Dios, permanezco firme, ahí te paras, porque es como, firme, Señor, aquí estoy, firme. ¿Qué? Envíame a mí, aquí estoy, ¿no? Y después, ahí ya parado, vas a decir otra vez, cuando confío solo en mí, puedo caer, y haces como que te vas a caer. No se nos va a olvidar ya esto, ¿vale? ¿Sí se la aprendieron o la volvemos a repetir? ¿Sí? A ver, la vuelvo a repetir. En la primera va a ser, cuando confío en Dios, permanezco firme. Cuando confío solo en mí, puedo caer. Voy a contar 3 y a las 3 ustedes lo hacen solito. 1, 2, 3. Eso. Pero no se caigan, solo que puedo caer, porque ahí está parte de lo que vimos el tema pasado con el señor Felipe. Entonces, antes de continuar al tema de este día, que el tema de hoy es cómo evitar la reincidencia. Como les acabo de decir, en la lección pasada comprendimos que la recaída nos manda como un patrón de señal donde nosotros tenemos que mantenernos alertas antes de reincidir. Por ejemplo, antes de caer bien, ¿no? Puede ser como un semáforo. Está el semáforo y te está mandando la alerta en naranja y tú ya ahí es como freno, porque enseguida viene el rojo y ya una vez que estando el rojo tú y yo ya no podemos cruzar la línea.
Entonces es más o menos así entre recaída y reincidencia, pero ahorita se las voy a explicar un poquito más. Imagínate, te voy a explicar lo que es recaída y reincidencia. Imagínate a un niño que empieza a caminar, cómo va con los pasitos y de repente lo sueltas y se tropieza y cae. Vale. Pero ¿qué hace el niño? En ese momento se levanta y intenta volver a caminar, ¿no? Bueno, ahí en una recaída es como cuando nosotros nos damos cuenta de que caímos en un defecto de pecado o en un mal hábito o un defecto de carácter, y en ese momento es: me levanto, vuelvo a pedir a Dios y continúo ya sin ese defecto o ya viendo que está disminuyendo. Esa es la recaída. Pero ahora, imagínate el niño en la reincidencia. Al niño le dices: no pases por ahí porque te puedes tropezar. Y el niño sigue caminando por ahí, vuelve a tropezar, se vuelve a caer y se levanta, pero le vuelves a decir y el niño sigue tropezándose y otra vez vuelve a pasar por ahí y otra vez, repetidas veces hace lo mismo. Entonces la reincidencia en nuestras vidas tiende a ser la parte de que nosotros sabemos dónde está el obstáculo, y a través de este programa de CLB se nos está hablando de la palabra, y la palabra nos hace ver en los obstáculos que tenemos que poner atención, o también en ese momento que estamos caminando y vemos que si en ese obstáculo que está seguimos por ahí, puede un peligro más adelante llegar a nuestra vida. Entonces es ahí donde nosotros no vamos a correr hacia ese obstáculo como corre el niño, y como el niño otra vez y se vuelve a caer, y ahí nosotros no. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poner atención en las cosas que nos está hablando la palabra de Dios para no reincidir en esos defectos de carácter. Pero ¿cómo evitar la reincidencia? O sea, porque ya sabemos qué es la recaída, sabemos cómo podemos reincidir, pero ¿cómo la evito? ¿Sí quieren saber cómo evitar la reincidencia? ¿Seguros? Ok, les voy a estar compartiendo, son 4 puntos, pero nada más recuerda que en todos estos puntos, para evitar la reincidencia, tenemos que renunciar a ello. Por ejemplo, número 1, creer que lo que he logrado es producto de mis fuerzas. Eso siempre lo tenemos que renunciar, porque no es por nuestras fuerzas. Entonces, tener presente que para yo evitar una reincidencia en mi vida, tengo que renunciar a ello. ¿A qué? A no creer que todo es por mí. ¿Qué nos dice Gálatas 3:3? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse en esfuerzos humanos. Cuando estaba leyendo esta cita dije: Señor, nos dices torpes, y sí, pues tienes razón. De repente nos dices algo y ahí seguimos. Y yo, bueno, está bien, Señor, pero ayúdanos. Y quiero compartirte que cuando yo inicié aquí el proceso de recuperación en CLB, yo me di cuenta que todo lo que yo había hecho en mis fuerzas no había logrado nada, porque por donde yo le hacía en mis fuerzas, la regaba con mi familia, y de repente pues yo veía que lastimaba corazones de mis hermanas, de mis papás, porque todo lo hacía
en mis propias fuerzas. Pero cuando entré aquí y empecé a adentrarme en cada módulo, pude entender que lo que tardé tanto en mis fuerzas y no se logró nada aquí en poco tiempo, Dios me estaba ayudando en todo. Y eso fue para mí un gozo, una alegría de saber que en poco tiempo estaba recuperándome y haciendo cosas donde Dios hacía cosas que a mí me habían costado esperar tanto y no pasaba. Entonces eso para mí fue hermoso y sigue siendo. También puedo decirte que me mantengo en una actitud de estar reconociendo siempre, reconocer que no es por mí, es porque Dios me está ayudando. Y por ejemplo, cuando voy a ver a mis papás, voy, pero sé que aunque ya Dios ha trabajado mucho en mí aquí en CLB, puedo entender que siempre es depender de Dios. Voy orando cuando voy a verlos y pidiéndole a Dios que yo pueda reflejar el amor de Jesús ante mi familia. Pido a Dios que me dé gracia y favor delante de ellos. Y otra de las cosas que también me ha enseñado mucho el Señor es a saber si es su voluntad para ir o no ir. Y cuando hay veces que yo tengo muchas ganas de ir a verlos y deseo ir a verlos y de repente, Señor, tengo muchas ganas de ir, pero ¿es tu voluntad o tienes alguna otra cosa que yo tenga que realizar aquí antes de ir a verlos? Y me ha dicho así, claro, no es mi voluntad que vayas este fin de semana, Señor. Pero ¿sabes qué he experimentado? Que cuando yo obedezco y me quedo, me muestra el Señor que tiene algo asignado que debo de hacer aquí. Por eso me está diciendo, no es mi voluntad que ahorita vaya. Y cuando me he, ¿cómo se dice?, afanado, digo, ay, voy a ir, tengo ganas de verlos, me voy. Han pasado cosas que digo, Señor, ¿para qué vine? Es que no era el tiempo que viniera a este fin. Y ahí he entendido el cuidado que Dios tiene para mi vida, pero también he entendido que en la obediencia es donde puedo ver su respuesta y todo lo hermoso que Él hace. Y vamos a ver el segundo punto, dice, ignorar algunas de las decisiones que sanan mi vida. Vamos a leer Gálatas 5:7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Y bueno, aquí en esta cita que estamos leyendo es como para hacer una autoevaluación de nuestro proceso de recuperación. Es como detenernos y ver y examinar también si hemos cumplido y si hemos aplicado completamente las decisiones y los pasos que se nos están pidiendo. Porque en el paso 10 nos habla de continuar un inventario, que es como ese inventario diario. Pero también sabemos que en el paso 4 iniciamos haciendo un inventario moral donde es hacerlo minucioso de nosotros mismos, de saber cómo estamos. Y en ese inventario 4, que es otro de los pasos, pues tenemos que estar bien atentos, porque hay cosas que yo recuerdo haciendo mi inventario, como había cosas tan profundas que yo dije, si no hago este inventario ni cuenta me doy. Entonces te animo a que no dejes de hacer tu inventario. Si no lo has terminado, si vas a la mitad, si apenas vas a empezar, dependiendo en los módulos que vas, te animo a que no dejes de hacerlo. Dios te va a sorprender en cosas que Él quiere limpiarte. También
Vamos a hacer una actividad ahorita, es muy sencilla, voy a necesitar 5 o 6, pueden ser 6 también, 6 participantes, voluntarios, los que gusten, pueden pasar aquí y ahorita les explico. A ver, nada más déjenme explicarles, esta actividad que vamos a hacer muy sencilla es para aprender a no saltarnos los pasos y las decisiones que vienen en el programa, porque cada paso y cada decisión tiene un propósito para sanar nuestras vidas. Entonces, pues, ¿quién dice yo? Yo paso. No tantos. Adelante. Pueden pasar. Un aplauso al que sea, una persona que se nos vaya. Pueden pasar 2, 3, 4, 5, hasta 6. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. Aquí, miren, se buscan aquí. Les voy a decir qué van a tomar. ¿Quién más? 2 más. A ver, ¿quién dice yo? Es otro aplauso. Muy bien, otro aplauso. Ok, vamos a poner mucha atención. En esta actividad se te va a pedir que hagas algo, ¿va? Pero se te va a pedir por paso. Y se te va a pedir cómo lo hagas. Ya va a depender de ti si tú quieres seguir paso a paso o hacerlo como tú quieras, ¿va? Ok, primer paso, primera instrucción, se llama laberinto de instrucciones, esta es la actividad. Y en el primer paso van a tomar todos una hoja blanca y un plumón. Ahí están los plumones y ahí están las hojas blancas. Todos tomen cada uno una hoja blanca y un plumón, por favor. ¿Listos? Segundo paso. Van a dibujar un círculo. Como gusten. Solo es dibujar un círculo, ¿va? Después de dibujar el círculo, van a colorearlo con una crayola. Ahí en la bolsita azul pueden abrir. Muy bien, mira, bien trabajadores, ya vi. Observen, cómo ellos están yéndose paso a paso. Después de colorear el círculo con una crayola, van a escribir su nombre con el plumón. Y cuando terminen, van a levantar la mano. Nada más. Muy bien, vamos a esperar nada más 2 personas más y ahorita ya continuamos. Valientes, muchas gracias por participar. Ahora vamos a hacer lo siguiente, Ya está terminando el último. Los demás vayan revisando si se saltaron algún paso de los 5 que di. A ver, van a ver si escribieron su nombre con plumón. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Colorearon con la crayola? Sí. ¿Tomaron la hoja blanca? Sí. Muy bien. Pues no se vayan. Déjenles decirles. Así es nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros no saltamos decisiones o pasos, el resultado no va a ser el correcto. En su caso de ustedes sí fue el resultado correcto. Ahí ya estoy viendo el círculo, coloreado con crayola, su nombre, todo. Ese fue un resultado correcto. Pero porque ustedes no se pasaron, no se brincaron ningún paso. Y las decisiones las tomaron conforme a los pasos, ¿verdad?
porque nadie escribió su nombre con crayola, ¿o sí? No, porque se les indicó con plumón, ¿verdad? Bueno, pueden llevarse su hoja, pueden dejar ahí ya las crayolas. Muchas gracias por su participación. Denles un aplauso. Y lo que aprendimos aquí, y así es nuestro crecimiento espiritual, cuando nos saltamos las decisiones y los pasos, el proceso queda incompleto y no llegamos al resultado correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos saltamos las decisiones o los pasos que vienen ahí en CLB? No vamos a llegar al propósito que Dios quería llegar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos saltamos un paso. Bueno, y déjame decirte que Dios muchas veces trabaja con nosotros paso a paso. Y si nos saltamos un paso, no nos va a llevar a donde vamos hasta que nos regresemos y demos ese paso. Entonces, por eso veo muy importante que no nos saltemos esos pasos, ¿va? Nos vamos al punto 3. Dice, vivir el proceso de recuperación sin apoyo de alguien más. Déjenme ver cuánto tiempo llevo, no vaya. Vivir el proceso de recuperación sin apoyo de alguien más. Eclesiastés 4, del 9 al 10. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Aquí nos habla de la segunda decisión. Ya ven que en la segunda decisión decidimos buscar ayuda. A todos se nos pidió buscar nuestra mentora o mentor y nuestros compañeros de viaje. Ya ven que es salir a tomarte un cafecito para conocerse. Entonces, en esta decisión debemos ser obedientes, no brincarnos esta segunda decisión. Ahorita lo veíamos, los chicos que pasaron no se brincaron ninguna decisión, tal cual se les dijo, los hizo. Entonces, no brincarnos esta decisión, porque en este punto, cuando se trata de nuestra recuperación, no nada más es hacerlo porque sí, no, tenemos que actuar, tenemos que hacer la decisión. 2, nos está hablando de buscar esa compañía y de buscar a nuestra mentora, de tener un tiempo con ella. Hazlo, no te brinques ese paso, no te brinques esa decisión. En mi caso, quiero compartirte que yo tengo mi mentora, y cuando yo siento que estoy batallando o hay alguna debilidad, yo le hablo inmediatamente por teléfono, le platico cómo me siento, ora por mí, o da cosita, yo quiero platicar contigo, me está pasando esto. No sabes lo sanador que es para nuestra alma y lo rápido que ya no estás batallando cuando tú ya lo platicaste y cuando ya oraron por ti. Entonces, tu mentora la puedes seguir teniendo mucho tiempo. O sea, tú debes de tener una mentora para el resto de tu vida, así de fácil. No es, ay, terminé de CLB y ya, ahí quedó la mentora. No, busca a tu mentora, síguele diciendo, síguele contando, porque eso te va a hacer bien, porque eso te va a ayudar mucho. Se los digo porque lo estoy experimentando, lo he experimentado, y es muy bueno para nosotros tener nuestra mentora. Te voy a compartir de un testimonio que me recordó el Señor cuando estaba haciendo este tema sobre la mentora. Recuerdo que a mi mamá estaba muy grave y ya la iban a operar de la vesícula. Vesícula se dice, ¿no? Bueno, ya la iban a operar, y recuerdo
que yo estaba preocupada y estaba como muy triste, y recuerdo que me quedé así como analizando y se me vino como una voz: ¿tienes tantos tesoros y no los sabes aprovechar? Y yo me quedé, Señor, sí, tengo tesoros, pero a ver, o sea, como que en ese momento, ¿cuáles tesoros? Y me decía, tus compañeros de iglesia. En ese entonces todavía no teníamos célebre. Y recuerdo que esa vez les llamé a un grupo, a mi grupo donde estaba la célula, y llamé a otro grupo y, oigan, ¿pueden orar por mi mamá? ¿Pueden orar por mi mamá? Está pasando esto. ¿Sabes qué? En la misma semana yo pude ver un milagro de Dios sobre mi mamá. A punto de que la iban a operar y no la operaron porque Dios la sanó. La cirugía se pospuso y hasta ahorita mi mamá muy bien de toda su salud. Entonces, tienes tesoros. Tus compañeras de viaje son tesoros. La mentora es tesoro para ti. Usa de esos recursos que te ha dado el Señor. Valóralos porque vas a ver las respuestas en tu vida de sanidad. Y nos vamos al cuarto. Dice, el orgullo de pensar que jamás volveré a caer. Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. En esta cita bíblica, déjame decirte, cuando yo siento síntomas de orgullo o en una área de mi vida ya estoy así como que no, dije, este es orgullo el que traigo. ¿Y qué sigue? ¿Sigue la destrucción? No, yo no quiero eso para mi vida. Ya estoy detectando que traigo orgullo en esta área y necesito que no llegue yo a la destrucción. Siento que traigo síntomas de altanería. También está el fracaso. No quiero eso. ¿Qué hago? Vámonos a la ruta Santiago 4:10. ¿Qué nos dice Santiago 4:10? Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Sabes qué? En ese momento, cuando yo me siento así, yo corro a los pies de Cristo y ahí humillarme, me humillo, clamo, lloro, pido perdón, desgarro mi corazón, todo lo que sea necesario, porque yo no quiero ir al fracaso ni a la destrucción. Dios nos ha dado estas herramientas y su palabra para mantenernos en un estado con gozo y con alegría, en un estado de amor con los demás, en un camino donde dice, hijo, tengo más para ti, tengo muchas cosas que te voy a dar, pero mi palabra, apégate a mi palabra, apégate a mis instrucciones, obedece lo que se está pidiendo. Entonces, en del orgullo, todos podemos caer porque somos seres humanos, todos. No hay nadie exento. Pero si nos mantenemos alertas, vamos a caminar por el camino que a Dios le agrada. Vamos a caminar por el camino que a Dios le agrada. Ya se me acabó el tiempo, pero ya termino. Dice, yo sigo trabajando en el dominio propio en mis emociones. Una de las batallas en mi vida, creo que ya se las había contado, es poder guardar silencio. En esta área estoy pendiente, evaluándome y pidiendo perdón y pidiendo ayuda a Dios en todo momento, porque cuando acuerdo ya estoy hablando más. Entonces es mantenerme alerta, y te quiero compartir, ya con esto termino, que hasta ahorita Dios me ha ayudado con guardar silencio un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez.
Y si un día logré que hable menos, digo, ay, una victoria, pero se la entrego al Señor, porque no fue por mí, fue por su misericordia, fue por su gracia y fue por su ayuda para mí. Y celebro también esas victorias, porque es bonito celebrar las victorias que obtenemos con Jesús, pero también entregarse, porque no nos corresponden, porque es toda su ayuda. Y para terminar, quiero, si tienes ahí un lápiz o una libreta o tienes tu celular, nada más quiero que anotes esta frase que te dejo para cerrar ya. La vigilancia espiritual, la oración y la dependencia de Dios ayudan a evitar, lo vuelvo a repetir porque no sé si voy muy rápido. La vigilancia espiritual, la oración y la dependencia de Dios ayudan a evitar que una recaída ocasional se convierta en una reincidencia constante. La vuelvo a repetir y ya terminamos ahí. La vigilancia espiritual, la oración y la dependencia de Dios ayudan a evitar que una recaída ocasional se convierta en una reincidencia constante. Y si gustas acompañarme de pie para orar, porque ya terminamos nuestro tema.